Muy buenos días, damos la bienvenida a las terceras Olimpiadas Tecnológicas, actividad que cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión y de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Estas actividades de difusión permiten dar a conocer los aportes de procesamiento de información, de data masiva, las metodologías empleadas, los alcances para organizaciones públicas y privadas. Contribuimos al plan de desarrollo estratégico de la carrera, al Departamento de Estadística y Econometría y al plan de desarrollo estratégico de nuestra universidad, potenciando la tecnología, redireccionando nuestros objetivos tecnológicos y articulando las tecnologías en nuestras estructuras curriculares. Presento en esta oportunidad a Ricardo Flores Huenchuyanca, economista de la Universidad de Concepción y magíster de la misma universidad, hoy cursando un doctorado en Data Science en Worcester, Massachusetts. Expondrá Multimodal Deep Learning for Depression Screening. Los dejo con Ricardo. Muy buenos días. Muchas gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se debería ver. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Se ve al revés, no, se ve tu parte de la presentación, el otro lado. Ok, gracias. ¿Ahora? Perfecto. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta tercera versión de las Olimpiadas Tecnológicas de la UTEM. Un agrado estar aquí. Hoy día voy a presentar un tema llamado Multimodal Deep Learning for Depression Screening. Durante la presentación voy a hablar un poco de qué definimos por multimodal. También voy a hablar un poco acerca de Deep Learning, una pequeña introducción de qué es Deep Learning y su diferencia con Machine Learning y cómo lo uso acá para este problema en particular que es detección de depresión. Entonces, para comenzar, pequeña publicidad. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Ricardo Flores, soy Fulbrighter, estoy estudiando actualmente un doctorado en Data Science aquí en Estados Unidos. Este es mi quinto año, espero terminar, si todo sale bien, lo antes posible. Y bueno, soy de Chile, esta franja larga en el sur de Sudamérica. Bueno, soy un aficionado de la pesca con mosca y básicamente eso nace porque me crié en el sur de Chile, eh, en la 10ª región particularmente, un lugar muy, muy hermoso. Entonces, eso resume en una diapositiva básicamente quién soy. Si alguien está interesado en saber algo más, un poco más profesional acerca de mí, puede visitar la página web donde pueden encontrar más información relacionada a las publicaciones e investigación que desarrollo. Así que todos pueden ir ahí y visitar si es que quieren. Entonces, introducción. Primero, mencionar que esto es una estadística de Estados Unidos, cerca del 20% de la población está viviendo con algún trastorno mental. Es decir, 1 de cada 5 personas tiene algún trastorno mental, lo cual es una estadística súper fuerte y que llama mucho la atención.
Después, en términos monetarios, cerca de $1 trillón de dólares se desperdió a causa de depresión y ansiedad. Esto básicamente por las licencias médicas que tienen que incurrir las empresas o el Estado para cubrir los problemas, bueno, las licencias. Además, los métodos de detección de depresión que existen son básicamente dos. Uno es a través de las consultas clínicas, donde básicamente hay un experto que realiza varias sesiones y determina si una persona tiene depresión o no. Estos, si bien son efectivas, tienen el problema de que conllevan mucho tiempo y es costoso, digamos, para el sistema de salud de algún país o también para las personas. Y otra alternativa son los cuestionarios. Hay un cuestionario famoso que se llama PHQ-9, que lo voy a escribir más adelante, que lo que hace es uno rellenar este cuestionario y una vez que termina este cuestionario, que no lleva más allá de 5 minutos, eh, se puede inferir o tratar de diagnosticar si una persona tiene depresión o no. Esto obviamente es, en comparación a las consultas clínicas, es menos costoso, pero no es tan preciso. Una tercera alternativa es a través de los datos digitales o personales, ya sea redes sociales, smartphone, ah, todo lo cual donde uno deje una huella digital puede ser utilizado para detectar si tenemos problemas mentales o en este caso depresión. Se puede detectar el comportamiento de una persona y después tratar de inferir si esta persona tiene depresión o no. Entonces, en, eh, otra alternativa que queda acá es las consultas clínicas con un agente virtual, que en este caso es a lo que estoy enfocado yo, en que a través, nosotros proponemos que a través de un agente virtual es posible detectar la depresión de una persona. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, usamos las modalidades que podemos obtener de una entrevista, que son en este caso la voz. De la voz podemos extraer el texto y también con el video se pueden obtener las expresiones faciales. Y eso precisamente son las modalidades que nos vamos a enfocar hoy y de las cuales voy a hablar de aquí en adelante. La primera modalidad es audio. El audio es un componente importante del lenguaje verbal y no verbal, eh, que nos puede entregar información relevante acerca de una persona. Por ejemplo, una misma palabra dicha de forma distinta ya nos entrega información relevante acerca de cuál es el estado emocional de una persona. Con el audio podemos extraer el texto y el texto también ha demostrado ser bien eficaz para determinar el estado de una persona. Eh, También el texto hoy en día es una modalidad bastante común que la podemos encontrar en redes sociales, por ejemplo Twitter. Hay muchos estudios relacionados al análisis de sentimientos usando texto y hay un gran campo aquí de estudio relacionado solo al texto. Y por último, las expresiones faciales, que nos van a indicar, esto es algo natural para nosotros, observar a una persona y dependiendo cómo sea su expresión facial en un determinado momento, podemos determinar si esta persona, no sé, está feliz o no, o está un poco triste un día. Entonces eso también nos puede servir para inferir si alguien tiene depresión o no. Entonces nuestra idea acá es usar estas modalidades y usar deep learning eh, o redes neuronales para inferir o tratar de hacer la detección de depresión. Entonces aquí una pequeña pausa. Sería redes neuronales ha sido aplicado con éxito a distintas áreas, digamos. Por ejemplo, self-driving car, traducción de texto, speech recognition,
que es, digamos, por ejemplo, traducir de forma simultánea lo que yo estoy hablando en una charla, traducirla, por ejemplo, a otro idioma. Y juegos de computadoras en general ha demostrado en el ajedrez, Go, en StarCraft. Am, Estos son ejemplos súper famosos de la aplicación de redes neuronales o deep learning o inteligencia artificial. Pero aquí la pregunta importante para nosotros es ¿por qué usar redes neuronales en general o deep learning? Y una respuesta bien corta, digamos, es que cuando los datos son complejos y su comportamiento es no lineal, eh, redes neuronales, digamos, tiene algo que decir y bueno, gracias a redes neuronales, estos problemas complejos como los que están aquí mencionados, han sido capaces de predecir o de modelar con bastante éxito estos distintos problemas. Entonces, de vuelta digamos, al problema de detección de depresión usando una entrevista, o sea, es decir, el audio, el texto y las imágenes, también son datos complejos y por eso es que nosotros argumentamos que redes neuronales sí se justifica el uso en este problema en particular. Entonces, aquí también, siguiendo con el paréntesis, la diferencia en inteligencia artificial, machine learning, deep learning, básicamente voy a hablar de machine learning y deep learning, voy a hacer la diferencia. Y lo que es importante destacar que deep learning simplemente es un subcampo de machine learning. También los voy a diferenciar los dos en qué se diferencian. Y básicamente la respuesta, de nuevo, muy corta es que Deep Learning son redes neuronales y Machine Learning sería el resto de algoritmos que no tiene redes neuronales. Em, entonces, y concretamente, si yo digo, ok, Machine Learning sería algoritmos como Logistic Regression, SVM, KNN, Random Forest. Típicos algoritmos de regresión o clasificación, que también algunos de esos en econometría, otros en estadística, introducción a estadística y otros. También y por el otro lado, Deep Learning, haciendo la diferencia, son algoritmos, por ejemplo, Multilayer Perceptron, RNN, CNN and GANs, donde RNN o Recurrent Neural Network lo que hace es modelar datos secuenciales como el audio y texto, y CNN puede ser estar siempre relacionado a imágenes, la generación de, perdón, en este caso clasificación de imágenes siempre se usa CNN, pues bien usado. Y GANs, que es uno de los modelos generativos que se usa para generar nuevas imágenes, por ejemplo, ha sido muy usado en esa área. Entonces, de vuelta a las modalidades, recuerden que teníamos tres modalidades y bueno, y vimos un poco los algoritmos o la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. Y ahora vamos a explicar cómo usamos cada una de esas modalidades y qué algoritmos se usan habitualmente o cómo se analizan cada una de esas modalidades. Entonces, el audio para la detección de depresión. Si nos enfocamos a Machine Learning, supongamos que tenemos un audio como input y después tenemos una matriz. Podemos obtener esta matriz usando un software que se llama OpenSmile, que es un software para la extracción automática de características desde las señales de audio. Entonces, este software comprime toda la información de una onda de audio a una matriz que tiene ciertas características. Y una vez que yo tengo esa matriz, ya puedo realizar, digamos, clasificación en este caso. Por ejemplo, regresión logística, la puedo usar y definir si una persona tiene depresión o no. ¿Cómo sería lo mismo pero usando Deep Learning? Otra vez acá tenemos el input como una onda de audio. La idea o lo que se hace habitualmente es que se hace una transformación. El audio se pasa a un espectrograma
que de manera bien simple puede ser considerado como una imagen, y después de esta imagen vamos a usar una red neuronal o un algoritmo de deep learning para que esta imagen aprenda automáticamente cuáles los features relevantes de la imagen y después clasificar. Un ejemplo de deep learning en este caso sería el modelo llamado BGG-ish, que es un modelo preentrenado para la clasificación de audio. Entonces, ¿qué hace este modelo? Tomando la misma idea anterior, tenemos un audio, hay una transformación de espectrograma, después este audio usa redes convolucionales que están expresadas en estos bloques, y este algoritmo es preentrenado en YouTube, una base de datos gigante, y después al final podemos detectar si una persona tiene depresión o no. Entonces, este es de una forma súper simple de una estructura de Deep Learning. También hay variaciones de esto y por supuesto otro tipo de arquitectura, pero esta es la idea. Recuerden que dijimos que tenemos el audio como componente importante para la detección de presión. Del audio podemos extraer texto. El texto para la detección de presión se puede usar este Natural Language Processing, que es una área de Deep Learning que se encarga del análisis de texto, básicamente, y problemas comunes que resuelve esta área es, por ejemplo, traducción, machine translation, que es traducir de un idioma a otro, information retrieval. Eso es como cuando ustedes ingresan a Google, tipean una query y después Google le entrega una lista de recomendaciones, que son los documentos. Eso es information retrieval. Análisis de sentimiento, súper típico. Ingresa un texto y uno decide si ese texto es positivo o negativo. Information extraction, tenemos diferentes textos y queremos extraer la información relevante de esos textos. Y question answering, esto es muy usado en e-commerce. Cuando ustedes ingresan a alguna plataforma, se quieren quejar, acá, digamos, hacen una pregunta y hay un chatbot detrás que trata de responder a sus preguntas o su solicitud. Que hoy en día esto se ha masificado mucho porque este campo ha avanzado mucho en Alpi. Entonces, ¿cómo lo usamos nosotros? Entonces, acá otra vez vamos a ver el ejemplo de cómo se usaría solo usando Machine Learning y Deep Learning después. Entonces, asumamos que nuestro input es un texto, por ejemplo, estoy bien. Lo que se hace generalmente es extraer embeddings de las palabras. ¿Qué son los embeddings? Son básicamente representaciones de una palabra de forma vectorial, donde estos vectores tienen un significado en un espacio superior. Es decir, ¿qué me refiero con esto? Es que básicamente yo puedo agrupar las palabras y que esa agrupación tiene un sentido. Por ejemplo, la palabra bien y feliz puede que esté en un área, y triste y cabizbajo están en otra área. Entonces el embedding puede inicialmente separar estas palabras. Y una vez que yo tengo esa separación, que básicamente también son vectores, por lo tanto si tengo muchas palabras voy a tener una matriz, puedo otra vez usar mi algoritmo de regresión logística perdón, y clasificar si una persona tiene depresión o no. ¿Cómo sería esto mismo usando Deep Learning? Tenemos otra vez esto del texto, y como, bueno, el computador no lee texto, sino que va a leer números, esa hace esta transformación de embeddings, y yo puedo usar arquitecturas de Deep Learning o redes neuronales. En este caso es Transformer Encoder. Es un ejemplo de una estructura de Deep Learning digamos, bien compleja. Y puedo usar esta estructura para que el algoritmo aprenda estas relaciones de las palabras, la representación del lenguaje, y una vez que esta representación del lenguaje
la gracia de Deep Learning es que va a variar dependiendo del problema específico que yo tenga. Entonces la correlación entre las palabras va a estar, se va a aprender en base al problema concreto que yo estoy estudiando, que en este caso sería detección de depresión. Entonces, simplemente mencionar que BERT se entrenó con mucho dato, o sea, uno de los ejemplos acá mencionado es enciclopedia en inglés, y es básicamente tirarle toda la enciclopedia y que aprenda la relación entre el lenguaje o las palabras de todos estos artículos en inglés de Wikipedia. Entonces, tenemos audio, texto, y lo último que nos queda es cómo analizamos las expresiones faciales. Perdón. Entonces, las expresiones faciales lo que hacen, en este caso, usamos OpenFace, que es un software que permite, en este caso, el input inicial es una imagen. La primera fase después la detección de la cara, después hacer el delineado de componentes importantes de la cara, como los ojos, la nariz, la boca. Después se hace el eye gaze, que es para determinar dónde estoy mirando en dónde estoy, claro, mirando todo el tiempo. Head position, la posición de la cara durante toda la entrevista. Y con esos inputs yo puedo generar, digamos, Facial Action Unit, que son básicamente es una medida estándar de las expresiones faciales. Es decir, por ejemplo, si muevo este músculo de acá y los de acá, va a ser un indicador de que, no sé, estoy contento, o que estoy triste, o que estoy distraído, o si parpadeo mucho, o si estoy mirando a cierto lado. Voy a poder saberlo con estas características. Entonces, resumiendo, lo que hace este programa es que extrae características faciales, y esto se convierte a series de tiempos, y por lo tanto voy a tener distintos, y además tengo distintos seguimientos. Es como dónde estoy mirando, dónde tengo la posición de mi cabeza en determinado punto de la entrevista, y qué expresiones estoy usando, y eso básicamente es una serie multivariada. Y cuando tengo este output o input en este caso, todavía no es output, como serie multivariada, entonces puedo usar Machine Learning o Deep Learning. Si uso Machine Learning, lo que se hace generalmente es que si tengo series multivariadas, concateno esto, lo transformo solamente a una matriz de features, como lo vimos anteriormente, y después aplico cualquier algoritmo tradicional de clasificación. Si, si uso Deep Learning, en general puedo usar RNN, que son estas redes neuronales que me permiten modelar series de tiempo o datos secuenciales. Y con esta introducción larga, vamos a saltar a AudiFace, que es básicamente Multimodal Deep Learning for Depression Screening. Este es un paper que fue publicado ahora este año en la conferencia Machine Learning for Healthcare. Y este es en colaboración con Emel Talak, Ermal Toto y Elka Randsteiner, que es mi actual advisor. Entonces, con lo que mencioné anteriormente, podríamos entender básicamente este trabajo, y lo voy a presentar de forma bien resumida, pero por supuesto al final me pueden hacer preguntas. Entonces, la detección de depresión con un agente virtual. Acá tenemos, mis disculpas por el inglés, porque esto está sacado de hecho de la presentación que tuve que hacer en la conferencia. Entonces, básicamente la historia es así. Existe inicialmente el input acá se obtiene de una entrevista donde un agente virtual pregunta o hace preguntas relevantes a un paciente, y este paciente responde, y cada respuesta después se guarda en diferentes bases de datos, una que contiene el audio, la otra el texto, y la otra
las expresiones faciales. Una vez que tenemos este input, podemos realizar un modelo, cualquier modelo, y tratar de detectar si una persona tiene depresión o no. Entonces, primero, la base de datos que usamos básicamente es una base de datos que es pública, que se llama Typequos. Esta es This Stress Analysis Interview Corpus Wizard of Oz. Aquí, como lo ven en la imagen, hay una agente virtual llamada Ellie, que es el entrevistador virtual, el agente virtual. Y acá se simula que este es el agente virtual que está tratando de diagnosticar la depresión de una persona, pero a través de una entrevista como lo haría un experto. Entonces, acá se entrevistó a 189 personas. Las entrevistas varían de 7 a 33 minutos. Y aquí hay un set de preguntas relevantes que se le hicieron. Por ejemplo, ¿cómo estás hoy? Cuéntame algo acerca de tu vida. Hay un set de preguntas relevantes que se le hicieron a todos los entrevistados, pero no en el mismo orden necesariamente, y no siempre se repitió todas las preguntas a las mismas personas. ¿Y esto por qué? Porque básicamente lo que se trataba de replicar en este experimento era simular a que dependiendo cómo iba la entrevista o lo que la persona dijera, se iban continuando y preguntando más. Y al final de cada entrevista, cada participante realizó un cuestionario, llenó un cuestionario, y el PHQ-8, que es una versión del PHQ-9, ya voy a explicar qué es eso. Y con esto se puede tener un ground truth que se llama, que es el valor real para detectar si una persona tiene depresión o no. Entonces acá voy a tener como input toda la entrevista, y el output va a ser el resultado de esta entrevista del cuestionario, perdón, que me va a indicar si una persona tiene depresión o no. Y con esto ya puedo tener los elementos básicos para entrenar una red neuronal. Entonces, estas preguntas principales las dividimos en 15. Acá está el resumen de la pregunta. Por ejemplo, la de 7 es Doing Today, que es básicamente preguntar cómo estás hoy, cómo te sientes hoy. Entonces acá tenemos 105 participantes, y acá está el ratio que es alrededor de 30%, que indica que alrededor de 32 personas presentaban depresión en este caso. Entonces, hay dos cosas bueno, tres que mencionar acá. Uno es que acá la división la hicimos nosotros, o sea, teníamos una entrevista, un video, asociado a esos videos teníamos el audio y el texto y digamos las expresiones faciales. Entonces tuvimos que ordenar para cada uno de los individuos, buscar dentro de una entrevista dónde comenzaba la pregunta y la respuesta, extraer la respuesta y solo crear una base de datos con las respuestas a esa pregunta. Eso lo hicimos para todos los individuos que encontramos que satisfacían al menos 90 participantes. Otra de algo importante de mencionar acá es, por ejemplo, cuál tenemos el nivel de participantes, o sea, no de participantes, de entrevistados o de base de datos, o de número de participantes por base de datos, perdón, es bastante pequeño. Si se fijan acá, es alrededor de 100. Y otra de las características es que tengo datos desbalanceados. Es decir, si yo quiero modelar clasificación usando dos clases, si tiene depresión o no, lo ideal sería que estas clases estén en 50-50, pero no es el caso. Entonces ahí una de las dificultades que afrontamos. Entonces, esto es la base de datos, 15 bases de datos distintas. Después el ground truth, que lo usamos a través del cuestionario. Entonces aquí pueden ver el cuestionario.
Oh, de hecho no lo ven. El cuestionario. Entonces, este cuestionario consiste básicamente en 9 preguntas, de las cuales nosotros usamos 8. Cada una de las preguntas tiene un valor, un número de 0 a 3, donde hay que elegir entre cada uno de esos. Y después al final lo que se hace es sumar, eh, de acuerdo a la respuesta que cada individuo dio, sumar todas ellas y este score o este valor final, dependiendo si es mayor o menor a 10, vamos a identificar si esta persona tiene depresión o no. Súper simple, súper directo, y así tenemos nuestro ground truth o nuestra etiqueta. Entonces, un componente importante de este estudio es incorporar los rasgos faciales. Entonces, los rasgos faciales lo resumimos esta idea acá en esta diapositiva, donde en cada momento de tiempo de la entrevista vamos a tener un set de diferentes features o características. Por ejemplo, acá tenemos, en cada momento del tiempo podemos tener el landmark, eye gaze and action unit. Es decir, saber perdón, el eye gaze, saber dónde estoy mirando, y también saber qué expresiones faciales estoy haciendo en un momento determinado. Entonces, como había dicho anteriormente, esto básicamente es un set de features a través del tiempo, lo que se puede considerar como series multivariadas. Entonces, ¿cómo conectamos todas estas ideas de usar texto, usar audio y expresiones faciales en el modelo? Es lo que está acá. Básicamente esto es un poco difícil de, de explicar, o de entender, primero de entender a la primera, pero básicamente lo que tenemos que saber es que existe un input acá inicial que es un video. Después de ese video extraemos el audio. Del audio podemos extraer el texto. Este texto lo podemos pasar a un modelo de Deep Learning usando texto. Lo mismo para el audio, solo lo pasamos a un modelo de Deep Learning solo para analizar audio. Y las expresiones faciales, lo mismo. Usamos Deep Learning para analizar estas expresiones faciales y después concatenamos toda la información para finalmente llegar a una red neuronal binaria donde nos dice si la persona tiene depresión o no. Entonces, de forma resumida, lo que tenemos acá es análisis de texto, análisis de audio y expresiones faciales. Todo eso usamos algoritmos de Deep Learning y extraemos los embeddings de cada una de esas modalidades. Fusionamos los embeddings o los concatenamos, y una vez concatenados, que es básicamente un vector gigante, podemos realizar la clasificación en este caso decidir si es que una persona tiene depresión o no. Esto de forma muy, muy simple. Y una de las características, o sea, los modelos que usamos ya existen y probamos diferentes, pero uno de nuestros aportes es incluir en este caso para cada modalidad incluimos una red neuronal secuencial que se llama LSTM o Long Short Term Memory, y agregamos sobre ella attentions, self attentions, que básicamente es una herramienta adicional de Deep Learning que ha demostrado tener bastante éxito para encontrar cuáles son los features relevantes o las características relevantes. Entonces, resultados. Recuerden que teníamos 15 datasets, y aquí simplemente estoy mostrando algunos. En el paper que publicamos decíamos que tenemos de esas 15 bases de datos, nos comparamos con el modelo anterior que existía, que es AudIBER, que es el modelo que era el estado del arte en esta área, y que, bueno, fue premiado como
como mejor modelo en una conferencia, mejor paper. No lo escribí yo por si acaso. Y aquí mostramos que en 13 de las 15 bases de datos teníamos una mejora. Pero aquí simplemente muestro 5 donde sí se ve una mejora, pero una mejora bien, bien grande, digamos. Y, por ejemplo, una de las que más resalta es esta, que saltamos de 86 de F1 score, donde F1 score es una métrica que va de 0 a 1 y 1 indica mejor y cercano a 0 no es bueno. Entonces en este caso saltamos de 86 a 89, lo cual demuestra que tenemos una mejora importante, incluyendo facial features. Y aquí se me olvidó mencionar un punto importante, que AudioPair realiza lo mismo que hicimos nosotros, pero solo usando texto y audio. Entonces nosotros agregamos el componente de expresiones faciales y por eso el nombre AudioFace, y demostramos que agregando estas expresiones faciales tenemos una mejora en el screening depression o la detección de depresión de los pacientes y en base de datos pequeños. Esto es el resumen de nuestro estudio, y si en este momento alguien se está preguntando eso, eh, no me quedó claro lo que acabo de ver. Bueno, no hay problema, ningún problema. Existe el diplomado para modelamiento y análisis de datos, que es de Laboratorio de Microdatos DataFae en la UTEM. Este diplomado es súper interesante, súper bueno. Condensa las herramientas principales que puedo tener o que puedo aprender para analizar, para usar Machine Learning y Deep Learning. Consta de varios módulos, de básicos, o sea, desde estadística hasta usar R, Python y otros software como un poco más avanzados para el análisis. Y al final de este diplomado yo realizo un curso de Machine Learning y Deep Learning donde explico en mayor detalle herramientas que presenté hoy. Así que están invitados a ser parte de ese diplomado, súper interesante, y si alguien está interesado nos vemos en el curso de Machine Learning y Deep Learning. Súper. Queríamos hacer algunas preguntas, Ricardo. Sí, muchas gracias. Han dejado escritas algunas en el chat. Francisco Llorio pregunta, ¿cuál es el error aproximado? Lo siento, pero un momentito. ¿Cuál es el error aproximado que se comete cuando se quieren reconocer patrones en el análisis de expresiones? A ver, existen... ¿Cuál es el error aproximado que se comete cuando se quieren reconocer patrones en análisis de expresiones? Error aproximado, no sé cómo, si Francisco está por ahí, si lo puede aclarar. ¿A qué te refieres con error aproximado? Yo le digo a Francisco, en el fondo es como qué sesgo existe entre el reconocimiento facial cuando hay alguna expresión. Si hay algún error que se comete, si hay algún ajuste en el modelo, sí. dado que hay al final es una evaluación visual, a eso se refería. Sí, o sea, en general, obviamente podemos hablar de errores de modelo, que como esto es un multimodal, bueno, tendría que enfocarme a la parte unimodal, que es mirar el error de modelo solo analizando expresiones faciales. Eso sería una forma. Lo otro es con la extracción de features, que eso se hace a través de esta OpenFace, que es un software de Open libre, digamos, que ustedes lo pueden usar. Lo que hace, claro, es extraer las expresiones faciales y nosotros nos confiamos en el software para hacer esta primera extracción de datos. Sí me he fijado y lo he revisado que comete algunos errores, no es capaz de detectar al 100% las expresiones de los participantes,
Por lo tanto, ahí sí hay un error. El dato concreto cuánto es, no lo sé. Pero eso básicamente es una buena pregunta porque aquí yo un poquito no lo hice explícito, pero resulta que nosotros, esta es una base de datos obviamente libre, pero los videos no están liberados. Es decir, te entregan las expresiones faciales, que son estas series de tiempo, pero no te entregan el video por un asunto de privacidad, lo cual se entiende. Eh, entonces nosotros ahora precisamente estamos trabajando en, lo ideal sería no usar este software OpenFace, sino que usar directamente el video. Es decir, tener acceso, por ejemplo, a una imagen donde el algoritmo de Deep Learning aprenda de la imagen y no de un proceso intermedio. Entonces, en ese sentido es bueno, o sea, nosotros nos gustaría tener en vez de los features, tener el video para usar Deep Learning usando el video, y eso sería un modelo que se llama end-to-end, ingresa el video y después sale la respuesta. Una, Eso. una segunda pregunta dice, ¿existen otras experiencias de modelamiento de este tipo que consideren cruce de audio, texto y rasgos faciales? Eh, sí, o sea, Deep Learning en general es un campo que, que es antiguo. Existen algunas conferencias que solo se dedican a eso, o sea, a- a identificar problemas donde tengo audio y texto y rasgos faciales. Y esto es común en el análisis de problemas, no solo depresión, ansiedad, o distinguir si una persona está feliz o no, por ejemplo, no sé, en el trabajo o en cualquier otro lugar, se podría usar. Y eso, hay, por ejemplo, he visto estudios de autismo usando esta herramienta, cómo detectar autismo. Básicamente el eye gaze es súper importante ahí. Las personas que tienen autismo tienden a no tener contacto visual. Y sí, hay bastantes aplicaciones de esto. Y también como técnicas, o sea, solo usando texto existe todo un mundo, como mencioné en una parte de la charla, pero usando textos también puedo ser multimodality. Por ejemplo, si yo tengo el texto, que es lo que dice la persona en una entrevista, sería, si incluyo el texto solamente de lo que dice, es una modalidad, pero si incluyo las expresiones, lo que dice la otra persona, por ejemplo, puedo decir, oh, esta persona está triste, o sea, la persona está cabizbaja, está bostezando o está diciendo, si se incluyen esas otras características de forma textual, también se puede considerar otra modalidad. Y también sigue esta misma línea de que hay que modelarlo de forma distinta. Otra pregunta, Ricardo, es, ¿hay otro tipo de modelos que puedan ajustarse a esta problemática? Sí, sí, como mencionaba, o sea, todo esto, el análisis de audio, texto e imágenes se puede analizar usando Machine Learning, es decir, algoritmos tradicionales. Y si bien funcionan en algunos casos bien, se ha demostrado que Deep Learning tiene una ventaja sobre ellos porque es capaz de capturar eh, relaciones más complejas. Y lo que usamos nosotros, digamos, está un poco más arriba en ese sentido, pero también mencionar que Deep Learning es un campo que avanza súper rápido, y lo que ya propusimos y expusimos este año, ya para el próximo año ya no va a ser el estado del arte, entonces hay que moverse algo más, y ese algo más hoy en día es Transformer. Eh, si alguien conoce Transformer, es una técnica usada en análisis de texto que hoy se está expandiendo al análisis de imágenes igual. Entonces, eso es algo que viene y que, digamos, hay que estar aprendiendo para futuro modelar usando esas arquitecturas. Una pregunta de Diana. ¿Quién hizo las preguntas de la encuesta? ¿Un psicólogo? ¿Con cuántos datos aproximadamente estas metodologías funcionan?
Eh, ¿quién hizo las preguntas o quién decide cómo hacer las preguntas? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? ¿Fue un psicólogo? Ok, Bueno, sí, usted, porque lo quiero como bajar, quiero bajar la pregunta, creo que no es tan sencilla. El punto es que, en el fondo, estos problemas no son, claro, el investigador va a asociarse a esta investigación y va a ocupar estos modelos son buenos predictores, ¿cierto? Funciona con cualquier cosa, eso es como, al menos mi impresión. claro, Entonces, me imagino que detrás de esta estructura hay psicólogos, gente que te va a decir, esta pregunta es indicativa de tal o cual cosa, porque la depresión tiene, y sumado a eso, la depresión tiene rangos. O sea, uno podría claro. tener depresión, yo hoy día, si tú me preguntas cómo te sientes, me siento con sueño, pero no sé si eso será relacionado con depresión. Entonces, por eso te hago esa pregunta. Y aprovechando que la siguiente es como con cuántos datos funcionas bien acá. Sí, El N, el volumen. Eso. ya. Disculpa, Ahí. Claudio, por interrumpir. No, está bien. Bueno, fue más de una pregunta, pero la primera, básicamente, la historia larga de cómo se capturó estos datos, básicamente se hicieron dos etapas. Una donde existía una profesional que entrevistaba a una persona, y después se trataba de emular esa, esa entrevista. Entonces, aquí se usaban preguntas similares que había hecho la experta, digamos, se basaron en el experto. Pero también durante la simulación, o sea, cuando estaba la gente virtual preguntando, también había una persona detrás controlando o que no preguntara cualquier cosa o que no se saliera tampoco del contexto. Pero la idea en general, hay una cosa que, bueno, alguien experto quizás, yo no soy experto en el área de depresión ni nada, o sea, en el área técnica, y un psicólogo aquí podría perfectamente venir y explicar con mucho más detalle, pero básicamente hay ciertas preguntas complejas en que las personas nunca las van a contestar de manera, o sea, si tú le preguntas, oye, ¿tienes depresión o algo relacionado a eso, muy directo, la respuesta no va a ser buena. Entonces lo que se hace es tratar de simplemente generar un ambiente grato, o sea, comenzar con preguntas súper triviales y de a poco ir explorando a la persona. Y para eso, por ejemplo, la gente virtual igual incluía follow-up question, que se llama, si yo pregunto algo, este es el tipo de ejemplo, es ¿cómo estás hoy? La pregunta por default es bien y no hay más, o sea, no va a haber más. Entonces ahí, pero cuéntame algo más, oh, qué interesante, Entonces ahí va generando un nivel de confianza con la persona y después puede preguntar algo más relacionado a depresión directamente. Pero la gracia es detectar la depresión como indirectamente, es decir, con los cambios de voz, dónde está mirando esa persona o lo que dice, o la respuesta a algunas preguntas igual sí sirve mucho. Así que, y la segunda, Diana, ¿cuál era? ¿Cuántos datos Ah, ok. aproximadamente? Sí, los datos, bueno, ahí presentaba una estadística de 100 observaciones que desde el punto de vista de Deep Learning es nada, o sea, 100 datos, cualquiera que entienda un algoritmo se va a reír. Y, y, y desde el punto de vista de psicología es un número, yo diría, alto. O sea, porque entrevistar y obtener base de datos de pacientes con depresión es también difícil de hacer y son bases de datos súper sensibles, entonces no se hacen de manera masiva. Entonces aquí están estos dos mundos y básicamente lo que usamos nosotros son algoritmos preentrenados, que la ventaja que tiene que se entrenan con mucho dato, por ejemplo, cuando yo hablaba de audio, este algoritmo fue entrenado con YouTube, o sea, millones de videos de YouTube. Hablé de BERT para texto, toda la enciclopedia en inglés, es decir, millones de datos se entrenan durante días o meses esos modelos. Y lo que hacemos nosotros es transfer learning, es decir, transferimos el conocimiento de estos modelos, tomamos estas arquitecturas gigantes, eh, lo aterrizamos en nuestro problema, que es depresión, le agregamos un layer adicional, que es una red neuronal adicional, para que aprenda las características de audio, texto o imágenes.
con nuestros pequeños datos. Y eso ha demostrado que tiene mejoramos harto nuestras métricas usando esta técnica. Entonces, Transfer Learning en modelos preentrenados es básicamente, gracias a eso pudimos realizar nuestro estudio. Y la última, Ricardo, ¿se han ¿Sí? contrastado los resultados de este modelamiento con lo que arrojaría la aplicación del DSM-5? DSM-5. No sé lo que es DSM-5. Si alguien me puede... Janet, a dar- lo mejor está Janet Fuentes. Hola, hola, hola Hola, Janet. sí. Hola. Hola, DSM-5 es el test psicológico que mediante la detección de ciertos síntomas indica si es que la persona tendría o no. Entonces, en el fondo, es el test clínico que aplican los psicólogos. Entonces, mi pregunta es si se ha podido contrastar, en el fondo, quizás a las mismas personas o poblaciones similares, aplicar esta metodología del deep learning, por un lado, y por el otro lado aplicar la forma tradicional clínica de detección de la depresión. Eso, gracias. Ok, muchas gracias. No, la respuesta no se ha usado y no lo he visto. Pero me parece interesante. Uno de los conceptos importantes de Deep Learning o de Machine Learning es aprender en base a muestras. O sea, yo tengo un input y un output. Entonces voy a aprender. Entonces el input acá es todas estas multimodalities y el output es el cuestionario, el PHQ-9. Eso contrastado a cómo lo haría un clínico, la respuesta del clínica, yo no lo he hecho, sí he visto algunos estudios que hacen esa comparación, pero de nuevo aquí tenemos el problema del costo de obtener esa información o crearla si nosotros quisiéramos crearla o los temas de privacidad. Pero sería súper interesante y de hecho lo voy a mirar y gracias por la recomendación, Janet. Así que en honor al tiempo, muchas gracias por Muchas escuchar gracias. y continúen por favor con las Olimpiadas y la siguiente presentación. Muchas gracias, Ricardo. Nada que decir. Muchas gracias a toda la audiencia. Y bueno, recomendando el diploma en análisis y modelamiento de datos de nuestro DataFile. Vamos a continuar con las presentaciones, viendo que me imagino que ya para el presentador, o sea, Felipe está por ahí. Ahí está por ahí. Ah. Entonces, ahora va a exponer Luis Steven Hurtado, gerente de seguridad vial en Mutual de Seguridad en la Cámara Chilena de la Construcción, abogado, docente, ex secretario de CONACET, y expondrá la aplicación de nuevas tecnologías en la seguridad. Entonces, le doy la bienvenida a don Luis y, bueno, esperamos su presentación. Muchas gracias. Hola Claudio, muy buenos días a todos quienes nos están escuchando. Primero que todo, agradecer a Diana López por las coordinaciones y también a Fabián González por la invitación. A continuación voy a proyectar, si me dan un segundo. Déjenme ver aquí en modo presentación. Ya. Ahí estamos. ¿Se ve bien o no? Yo la verdad es que no los veo a todos. Veo a Claudio, así Perfecto. que ya con que Claudio me haya confirmado, está todo bien. Se ve bien, se ve Bueno, bien. les cuento, a ver, tal como decía Claudio, mi nombre es Luis Alberto Stube, soy gerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad, tengo algo de experiencia en este tema, y en ese sentido es que me atrevo a comentarles primero un contexto a nivel mundial, nacional, e incluso cómo vemos nosotros la seguridad vial muy a grosso modo en Mutual de Seguridad, solamente para que tengan una idea del impacto que lo que ustedes pueden hacer puede tener también en la vida de las personas. Y luego me voy a detener en algunos
no sé si inventos, sí innovaciones que se han producido en materia de seguridad vial y que han permitido salvar la vida de muchas personas, probablemente alguna vida de las personas que nos están escuchando, ¿ya? A nivel de contexto mundial, este es un problema ya detectado hace mucho tiempo por la Organización Mundial de la Salud, lo ha descrito también como una pandemia, claramente menos visible que lo que ha sido el COVID-19, pero para que tengan una idea, año a año mueren más de 1.300.000 personas por tema de tránsito, ¿ya? Tal como ustedes pueden ver en el extremo superior derecho de la pantalla, entre 20 millones y 50 millones sufren traumatismos no mortales, ¿ya? Y con esto espero hacer la única autorreferencia en atención a que personalmente tengo 2 amigos que actualmente están en silla de ruedas producto de siniestros de tránsito, ¿ya? Entonces, en ese sentido, conozco de primera fuente o en primera persona cómo le cambia la vida a las personas tras un siniestro de tránsito grave, ¿ya? Tal vez un pequeño paréntesis es que durante la presentación ustedes me van a escuchar más hablar de siniestro de tránsito, más que accidente, que como se escucha, que es lo que se escucha comúnmente, ¿ya? Entre otras cosas porque las personas que estamos relacionadas a la seguridad vial vemos esto como algo evitable, ¿ya? Ya me voy a referir a esto con más detalle, pero eh, a lo que me quiero referir es que, por ejemplo, cuando uno está trabajando en su casa, en el trabajo, y uno pasa a llevar un vaso con agua sobre el computador, claro, es un accidente, uno no lo quiso hacer, ¿ya? Luego, si esto lo llevamos a temas de tránsito, una persona que voluntariamente, porque todos sabemos cuando excedemos la velocidad, excede la velocidad. Cuando voluntariamente toma el celular y empieza a chatear mientras maneja. ¿Para qué decir? Cuando una persona ingiere alcohol y maneja. Cuesta hablar de accidentes, ¿ya? Son, a mi modo de ver, lo podremos discutir después, personas que se exponen innecesariamente a un riesgo, tal vez sin saber las consecuencias, pero sabiendo que ese acto está mal, ¿ya? A nivel nacional, murieron el año pasado 1.688 personas, solamente considerando las primeras 48 horas de ocurrido el siniestro de tránsito, ¿ya? Es decir, la persona que murió producto del siniestro de tránsito 3 días después, 4 días después, no está considerada en estas cifras. Por eso es que probablemente ustedes cuando lean en prensa escrita o escuchen en la televisión, en la radio, la cantidad de personas fallecidas, generalmente se hace alusión a un número cercano a 2.000 personas, ¿ya? Entre otras cosas porque se aplica un factor de corrección del 30% para compararnos con otros países que sí tienen una trazabilidad o, comillas, contabilidad de esta cifra a 30 días, ¿ya? Lamentablemente, estas cifras, sobre todo después o en la fase post-pandemia, 2021-2022, me estoy refiriendo principalmente, lamentablemente ese número de 5 personas mueren día a día, lamentablemente ha pasado a ser 6 e incluso por algunas semanas 7 personas al día, ¿ya? El año pasado, el 2021, fue el año en que más personas murieron durante la última década, en un año, para un año, y lamentablemente este año 2022, en términos generales a nivel país, vamos 10% sobre el año pasado, ¿ya? Entonces, claramente, las cifras no son muy auspiciosas. Yo aquí también los invito a ver estos números también de una perspectiva un poco más humana, ya entendiendo que detrás de estos números hay personas, hay grupos de familia, grupos de amigos de trabajo,
y uno, la verdad, insisto, por el caso que les comentaba de mis dos amigos, uno esto lo ve un poco ajeno, hasta que ve que un amigo de trabajo tuvo un accidente de tránsito, un familiar, y ahí en ese sentido uno va teniendo mayor precaución respecto a estos temas, ¿ya? Esta es un poco la evolución, aquí no me quiero detener mucho, ya hice alusión al año 2021, que fue el con más personas fallecidas dentro de la última década. Dentro de las principales causas está el no estar dentro de las condiciones del tránsito, que nosotros lo asociamos mucho a el tema de el manejo con celular, ¿ya? Si se fijan, prácticamente se cuadruplica o casi quintuplica la segunda causal, ¿ya? Entonces claramente es un hecho, o sea, es una causa que debemos abordar. Y dentro de las causas de siniestro con resultado de muerte, está en primer lugar la velocidad no razonable ni prudente, ¿ya? Entendiendo también que los siniestros de tránsito tienen, o sea, son considerados multifactoriales, ¿ya? Es decir, una persona puede no estar dentro de las condiciones del tránsito, tener un siniestro, pero claramente no va a ser lo mismo si esa persona impacta a 30 km/h que a 120 km/h, ¿ya? Muchas veces en diferentes charlas, algunas personas me preguntan sobre las autobahn. Las autobahn son el nombre que se le da a las carreteras, principalmente en Alemania, donde en algunos tramos no tienen límite de velocidad, ¿ya? Entonces, a las personas que les gusta la velocidad, sí, puede ser un paraíso para ellos. Pero lo que no se cuenta es la parte mala, que es que si hay un siniestro de tránsito, una colisión, un choque, esa persona no sale viva de ahí, ¿ya? O sea, las cosas hay que decirlas como son. Más adelante vamos a ver una lámina donde dice que el cuerpo humano está hecho para soportar cierta capacidad o para recibir cierta energía. Claramente, cuando uno está circulando a 200 km/h, 250 km/h, no hay cuerpo que resista esa energía, ¿ya? Luego, por otra parte, un tema no menor, que es lo que hemos visto aquí en Chile. Estas son cifras de la ANAC, la Asociación Nacional de Automotoras de Chile. Y aquí les quiero mostrar un poco cómo se ha comportado el mercado de vehículos livianos y medianos, principalmente con la compra de vehículos nuevos, ¿ya? Donde ustedes pueden ver, principalmente al inicio de la pandemia, claramente baja por el tema de las restricciones de movilidad, pero lo que vemos ya principalmente de septiembre del 2020, para qué decir agosto, septiembre del 2021, vemos un incremento, pero ya a niveles peak, ¿ya? Incluso de los últimos 3 años, de la comercialización de autos nuevos. Lo mismo ocurre con el mercado de las motos, ¿ya? Y ustedes pueden decir, pero oye, pero ¿qué tiene que ver esto con la seguridad vial? Bueno, la verdad es que mucho. Claramente lo que vemos aquí es que somos más usuarios de tránsito compartiendo la misma infraestructura. Y en ese sentido existe, obviamente, una mayor posibilidad de roces, llámese siniestro de tránsito, entre esos usuarios de tránsito, ¿ya? Lo que vemos aquí, esto está, el tema de las motos está dado principalmente por temas de delivery, principalmente, y si se fijan también en la lámina anterior, con un segundo voy a volver, se ve también que hay una correlación entre la posibilidad de los retiros de los 10% con este auge de compra de vehículos nuevos, ¿ya? Entonces, raya para la suma, claramente somos más usuarios de tránsito compartiendo la misma infraestructura y más posibilidades de siniestro de tránsito. Ahora, en cuanto a cómo hemos abordado, no solo nosotros, sino también países como Suecia, Finlandia, la seguridad vial,
con el enfoque seguro, también llamado visión cero, donde tiene ciertos principios. Estos principios, ustedes los pueden ver a la izquierda de la pantalla. A ver, son temas sumamente obvios a mi modo de ver, pero que muchas veces o se nos olvida o no los tenemos en consideración. Primero, los humanos cometemos errores. Por otra parte, un tema que también lo habíamos conversado respecto del ejemplo de las autobahn, los humanos somos vulnerables a ciertas lesiones. Por otra parte, un tema no menor, que aquí hay un cambio de paradigma respecto a el tema de la responsabilidad que ahora se considera compartida, ¿ya? Es decir, muchas veces probablemente se consideró que la persona que venía a exceso de velocidad es el culpable de todo. Sí, en principio sí. Pero ¿qué pasa con la vía que permite ese exceso de velocidad? ¿Ya? ¿Qué pasa con la infraestructura también que permite que otros usuarios de tránsito, peatones, ciclistas, motociclistas, que nosotros son los que llamamos usuarios vulnerables dentro del tránsito, se vean expuestos a este error de la persona que iba a exceso de velocidad? ¿Ya? Por otra parte, ninguna pérdida de vida humana es aceptable. ¿Ya? Probablemente, insisto, como lo decía en un principio, muchas veces lo vemos como algo ajeno, pero lamentablemente no lo incluí en la presentación, pero si ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube, video que nosotros replicamos como mutual de seguridad de Australia, muestra a una persona que es entrevistada y le preguntan, oye, ¿cuánta gente crees tú que es razonable que muera en el tránsito? Y la persona termina diciendo, mira, 70 personas es razonable. Hasta que le muestran a ese grupo de 70 personas que, obviamente, intencionadamente, era su familia. Entonces, desde ese punto de vista, ahí la persona dijo, ah, no, parece que 70 no es un número razonable, parece que es 0. Y es para allá donde tenemos que llegar. ¿Ya? Pues muchas veces vemos el problema como ajeno. Y por último, respecto a los principios, una visión más proactiva que reactiva. ¿Ya? Entendiendo que también lo reactivo es importante en cuanto a la atención médica. Nosotros como mutual de seguridad lo sabemos de primera fuente también. Son claves los minutos que hay desde que ocurre el siniestro hasta que llegan las personas especializadas para prestar ayuda en ese rescate. ¿Ya? Luego, aquí me voy a meter tal vez en un tecnicismo, pero para que ustedes tengan una idea de todas las denuncias que nosotros recibimos con resultado de muerte en mutual, el 72% está relacionado a tránsito. ¿Ya? Esa es la estadística al menos del año pasado, el 2021. Y por lo mismo es que hemos tratado de enfocarnos en diferentes herramientas para trabajar con las empresas adherentes y así controlar este riesgo que hasta hace poco tiempo no se abordaba. ¿Ya? Recordemos que las mutualidades en general nacieron hace aproximadamente 60 años, pero para enfocarse en riesgos propios de industrias como la construcción. ¿Ya? Y ahí se buscaba abordar temas como caídas de altura, aplastamiento, personas que se electrocutan, pero no temas de tránsito. ¿Ya? Aquí tal vez alguna estadística de lo que fue el año pasado. Claramente, ustedes pueden ver en el extremo superior derecho una estadística que tal vez no favorece mucho respecto de lo que trato de transmitir, pero hay que considerar también que el año 2020 hubo baja movilidad, por lo tanto fue un, comillas, muy buen año para la seguridad vial. Claro, porque nadie salía de su casa. Pero la lógica es que todos salgamos, todos tengamos que ir al trabajo, compartir con familiares, en resumen, salir de la casa. ¿Ya? Lo que implica una mayor movilidad. Entonces, en ese sentido, claramente el año 2020, comillas, no cuenta para nosotros, en el sentido que fue un año totalmente anormal, producto de la movilidad,
pero lo que hemos visto es que ya se ha ido normalizando ese auge que hubo en el 2021, y al menos respecto de lo que nos atañe a nosotros como, mutual de seguridad, es un riesgo que respecto del año pasado está más controlado. Ya estoy hablando... Parece que se el micrófono. ¿Qué será de París ahí mejor? Que estés bien. ¿Cómo estáis, Jorge? A ver. ¿Tenéis la tercera? Ay, muchas gracias. Perdón, pero ahí la desconcentración que tengo es gigante, así que les pido las disculpas del caso. Entonces lo que les estaba comentando era respecto de cómo hemos ido avanzando, sobre todo en el 2022, hacia controlar de mejor manera este riesgo, y lo que les estaba comentando precisamente era sobre la comparación que estamos llevando al mes de noviembre respecto del año pasado, donde vemos una reducción de un 15% en comparación a lo que fue el 2021, consideran también que el 2022 ha sido un año relativamente normal, ¿ya? En comparación al 2021, donde el primer trimestre, cuatrimestre, me atrevería a decir, todavía existían algunas restricciones de movilidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ha sido un mejor año que el 2021, claramente, a nivel de mutual, ¿ya? Claramente el país, o a nivel país, no podemos decir lo mismo, donde, insisto, vamos un 10% sobre el año pasado, pero claramente, sea cual sea el escenario, no podemos estar tranquilos hasta que ese número sea cero, ¿ya? Era un poco lo que les comentaba respecto de este video de Australia que, insisto, lo replicamos o lo chilenizamos y está disponible en YouTube. Luego, otro riesgo también que se relacionan con la seguridad vial y que se ha dado realmente, me atrevería a decir, los últimos 5 años, es los temas de agresiones, ¿ya? Y en ese sentido, aludo a encerronas, portonazo, que por darse en un contexto de, muchas veces, trayecto, también nos impacta como mutual de seguridad. Y en ese sentido es que damos también ciertas recomendaciones a nuestras empresas adherentes. Y la verdad es que no me quiero detener mucho, puesto que el foco de la charla, o de lo que viene a continuación, es precisamente sobre ciertas innovaciones y tecnologías que se han aplicado en la seguridad vial, o en seguridad vial, digo, y que han permitido salvar vidas, ¿ya? Tal vez aquí, y aquí pido las disculpas del caso, porque tal vez nos vamos a remontar casi a los fenicios, ¿ya? Porque claramente no puedo no hablar del cinturón de seguridad, ¿ya? Si bien su implementación comenzó en la industria aeronáutica, cerca de 1930 aproximadamente, fue en 1956 cuando se empezó a aplicar en autos, ¿ya? Ahí yo no es que tenga una alianza con la marca que ahí aparece, pero en honor al creador de este elemento de seguridad, es que claramente lo que pasó fue que esta marca introdujo esta mejora en sus autos y luego liberó la patente para que todas las otras marcas puedan aplicar este elemento de seguridad en sus vehículos, ¿ya? A la derecha vemos algunos de los beneficios que trae la implementación del cinturón de seguridad. La verdad es que aquí no me quiero detener mucho, pero tal vez en 1930 esto tal vez no era tema, ¿ya? Y quién sabe, se pudo haber hecho una olimpiadas tecnológicas de otra universidad en ese momento y surgió una iniciativa de este estilo. Entonces esa es un poco la esperanza que tengo sobre estas olimpiadas tecnológicas, ¿ya? Yendo un poco más, aquí me estoy saltando introducciones del estilo de las señalizaciones en los autos, de los semáforos también, sumamente importante, pero
quiero ir a temas más tecnológicos, ¿ya? Y es que ya hace poco tiempo se está implementando el ABS, es un sistema de antibloqueo de frenos, eh, y la verdad es que por lo menos ha dado muy buen resultado fuera de Chile y hasta hace poco se empezó a implementar en Chile. Ya el 2018 se publicó este decreto que permitía que tanto en vehículos livianos, principalmente autos, como en motos, se empiece a implementar esta mejora. ¿Ya? Que cuesta un poco, ¿cómo llamarlo? Cuesta un poco asimilar que estando prácticamente en el 2020 existan todavía vehículos que no tengan esta tecnología. ¿Ya? Para que tengan una idea, en la próxima lámina inserté un video que nos muestra la diferencia de una moto con y sin ABS. ¿Pero resuelve? Sí. Bueno, esa fue una iniciativa que, tal como decía la lámina anterior, realizó es una actividad que se llama Stop the Crash, que lo que busca es mostrar la introducción de este tipo de tecnología y sobre todo informar a los usuarios para que realicen una compra informada, nada más, ¿ya? Y algo similar, bueno, y de hecho Stop the Crash también trabaja con Latin-NCAP. Latin-NCAP es una organización sin fin de lucro que lo que busca es captar ciertos modelos que son los más vendidos, los más populares de algunos mercados, principalmente de Latinoamérica en este caso, eh, y hacen pruebas de impacto, ¿ya? Esos impactos son a 60 kilómetros por hora, entonces impacta el auto de manera lateral, de manera frontal, y se rankean con ciertas estrellas, número de estrellas, ¿ya? De 0 a 5 estrellas, y también se evalúa el desempeño del auto, tanto en el pasajero como en el copiloto, pero también se ha incluido últimamente el desempeño del auto a nivel de sistema de retención infantil. Ya es decir, se instala en la parte trasera de un auto estas sillas de niños y dependiendo de las lesiones que sufre este muñeco, por decirlo de alguna forma, se hace esta evaluación. ¿Ya? Por otra parte, el ESP, en su sigla en inglés, en chileno el control electrónico de estabilidad, que lo que busca es siempre mantener el control del vehículo a pesar de el terreno donde se esté manejando o las condiciones climáticas. ¿Ya? Esto se ve mucho, sobre todo quienes manejamos frecuentemente en Santiago, al menos, cuando llueve, muchos autos se desvían de su trayectoria y es precisamente por eso. Muchas veces pasa por una mala conducta del propio conductor, pero otras veces pasa por autos que no tienen esta tecnología. ¿Ya? Y por otra parte también el frenado autónomo. Esta es una tecnología tal vez un poco más avanzada, donde aquí voy a ir moviendo un poco el video porque la verdad es que es un poco largo.
Entonces, ahí lo que les quiero ilustrar son diferentes tecnologías que se han ido incorporando en la industria automotriz, principalmente, y que han ido mejorando no solamente la experiencia de conducción, sino también el hecho de salvar vidas, no solamente, y lo vemos en el último caso, en el caso del frenado autónomo, no solamente las personas que están dentro del vehículo, sino también terceras personas, como lo decía yo como lo decía hace un rato, refiriéndome a usuarios vulnerables, principalmente peatones y ciclistas, ¿ya? Eso respecto de los autos. Y quisiera dar un par de ejemplos más respecto de infraestructura, ¿ya? Aquí, comúnmente cuando uno se desplaza por una autopista ve el tipo de barreras de contención que se pueden ver a la izquierda de la pantalla, donde muchas veces, y lamentablemente, cuando ocurren siniestros, sobre todo relacionados con usuarios de motocicleta, la verdad es que no quiero ser muy descriptivo, pero ustedes se pueden imaginar las consecuencias que esto puede tener para una persona que andando en una moto se cae y se desplaza por el pavimento y se puede encontrar con alguna de estas barreras de contención, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre con las barreras de la derecha, donde junto con contener el impacto principalmente del vehículo, vemos que generan la contención, pero además permiten que el vehículo siga avanzando de manera que no sufra tanto daño no solamente el vehículo, sino que el impacto para los tripulantes de ese vehículo no sea, o la energía que se libera en ese siniestro no sea tan alta, ¿ya? Y por último, dos temas relacionados también, uno a infraestructura y el otro a ciclista. Cámaras de velocidad. Actualmente hay un proyecto de ley en Chile que la verdad es que prácticamente está durmiendo en el Congreso. Este proyecto se introdujo el 2013, si no me equivoco, y lo que busca es ubicar ciertas cámaras que controlan la velocidad, claramente muy bien señalizadas, para que los usuarios de tránsito respeten los límites de velocidad, ¿ya? A la izquierda podemos ver estos radares un poco más educativos, ya que buscan indicar a la persona la velocidad que está llevando. Y luego, con las dos fotos de la derecha, lo que busco es ilustrar lo que quiere plasmar este proyecto, que muchas personas podrán, y lo podremos discutir después, muchas personas dicen, oye, pero es que aquí lo único que quieren es multarme. Y, a ver, en cierto sentido tienen razón. Muchas veces los chilenos cambiamos por temas de fiscalización, es decir, ciertos hábitos se han ido cambiando, la cultura de la sociedad se ha ido cambiando, muchas veces por temas sancionatorios, ¿ya? Cuando yo era chico, escuchaba que incluso en los aviones se fumaba. Ahora ya no es que sea mal visto, es que está prohibido, ¿ya? Lo mismo en las oficinas. Hasta hace poco tiempo se usaba fumar en la oficina. Ahora no se puede, ¿ya? Y pasa un poco lo mismo con la velocidad. Lamentablemente, las personas cambian cuando está la zanahoria o el garrote. Esto la verdad es que, tal vez siendo un poco irónico, es una fórmula mágica que ya aplicaron países como España, Holanda, Italia, y que, volviendo a ser irónico, mágicamente redujeron la mortalidad en tránsito en el orden de un 50%, ¿ya? Aplicando este tipo de tecnología. Entonces, claramente es un tema que nosotros vemos está tal vez al alcance de la mano, pero que en algunos casos, producto de la falta de voluntad política, no se terminan aplicando, ¿ya? Y por último, un pequeño chiche, y esto lo digo porque me gusta andar en bicicleta. Este es un radar, claramente es una luz trasera que usan los ciclistas con un radar, ¿ya? Este radar le va indicando al ciclista
la cercanía de vehículos que vienen por detrás de uno, ¿ya? Ustedes pueden ver en el dispositivo de la derecha, que se le llama técnicamente ciclo computador, por ahora lo podemos llamar monitor, vemos con un punto rojo, no sé si aquí se... Ahí sí que la tecnología me pilló, el tema de cómo usar el puntero acá. O sea, ¿ven mi cursor o no? Me parece que no. ¿Sí se ve el cursor? Sí, se ve. Sí, Gracias, gracias, don Fabián. Entonces, este punto rojo muestra la posición del ciclista. Y estos puntos blancos son los autos que se están aproximando por detrás del ciclista. Aquí vemos la flecha dentro del mapa, el ciclista, y estos puntos representan autos que están detrás y que van en la misma dirección que el ciclista, ¿ya? Esto se marca también aquí en los bordes, tanto aquí como aquí, con rojo, y la luz también empieza a parpadear para los vehículos que están detrás de uno, de manera que avisa la presencia del ciclista, y por otra parte, el ciclista también sabe cuántos autos tiene detrás de él, ¿ya? Esto, insisto, es un tema que salió hace un par de años, ya esta tecnología está disponible en Chile, tal vez no tan accesible como uno quisiera, pero lo que quiero mostrarles son diferentes avances que se han hecho tanto en la industria automotriz como en cuanto a infraestructura, e incluso también pasando por el mercado de los ciclistas, para que tengan ciertas ideas y eventualmente se puedan desarrollar otras iniciativas como esta. Así que eso es por mi parte, y ahora quedo a disposición de usted en caso de alguna pregunta. Listo, un millón de gracias, Luis. Vamos a hacer algunas preguntitas. Dados los resultados que herramientas tecnológicas, dados estos resultados, ¿qué herramientas tecnológicas se aplican o se piensan aplicar? Por ejemplo, quizá evaluar a los conductores según sus movimientos, sus esquemas faciales, no sé, ¿puedes referirte a aquello? Sí, no, de todas maneras, a ver, hay diferentes tecnologías. Yo aquí aludí tal vez a las que marcaban tal vez un mayor impacto dentro de la seguridad vial, pero claramente me ha tocado conocer, sobre todo en la industria minera, cámaras que detectan fatiga, detectan también cuando la persona no está mirando la vía, y en ese sentido se prenden estas alarmas que los que hemos estado en esos vehículos sabemos que no son muy amigables, porque lo que buscan es precisamente, comillas, despertar a la persona y que fije nuevamente su atención en la vía, ¿ya? A veces son un poco majaderas porque la persona tal vez está estacionando, está mirando otras cosas por propio de la maniobra que está efectuando en ese momento, pero claro, uno entiende que ahí la prevención se lleva a mi mover al extremo, pero está bien, entendiendo primero el impacto que tiene no solamente la industria de la minería, sino que el impacto que genera un accidente en general, no quiero hablar solamente de accidente de tránsito, sino también accidente de carácter industrial, entre otras cosas, aludiendo no solamente a la operación, sino a lo que puede significar la pérdida de una vida humana. Oye, Luis, primero que todo, agradecer la claridad con la que expones un tema que, si bien aparece comunicacionalmente, en mi criterio nunca está la sensibilidad como tú transmitías, ¿cierto? Si te llevan a que esto te toque en el día a día, uno no es capaz de dimensionar el real impacto que puede tener el ser afectado por siniestro vial. ¿Y cuál crees tú que es el principal desafío con toda esta tecnología disponible, con todas las oportunidades de normativas que puedan aplicarse, pero cuál crees tú que es el desafío tecnológico en esta ruta de seguridad?
A ver, tomando un poco tu pregunta y parte de la presentación anterior, digo parte porque no la escuché entera, pero sí entendí que aludía mucho a la información, al levantamiento de información. Yo creo que la clave para poder implementar una mejora es precisamente contar con esa información, ¿ya? Lo que hemos visto en temas de seguridad vial es que lamentablemente contamos en algunos casos, no quiero decir en todo, pero en algunos casos, con poca información, ¿ya? Y lo que hemos visto es que con esa información se pueden tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, tal vez cuando lo vi a las cámaras de velocidad, también podemos considerar el hecho de que estas cámaras en algunos casos miden flujo de personas, miden, no sé, cantidad de vehículos que van pasando. No quiero hablar de algunas de que ya tienen reconocimiento facial, ya ese es otro tema, y se nos escapa un poco de lo propio de la seguridad vial. Pero yo creo que, a ver, un desafío es el levantamiento de información, sí, por una parte. Por otra parte, que no está tan asociado a lo tecnológico, pero que sí la tecnología puede ayudar, es a mostrar esto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a quienes toman las decisiones, porque muchas veces por desconocimiento no se toman estas decisiones, ¿ya? Entonces, por eso tal vez estoy muy enfocado en el tema data, en el tema información, ¿ya? Y, a ver, respecto de otros temas de tecnología, a ver, se puede, o sea, uno puede volar con este tema y llegar incluso a tecnologías tal como se están aplicando en algunos autos, respecto de inflado de neumáticos, presión de los neumáticos. Incluso se puede llegar a eso el caso de los ciclistas. ¿Ya? Me ha tocado ver muchos ciclistas que por temas de temperatura, tal vez me encuentro aquí con alguno que le gusta el ciclismo también y que haya ido al desafío a Farellones el día domingo. Me tocó ver mucho accidente o siniestro de ciclistas por lo mismo, por no considerar altas temperaturas, tanto de los patines de freno, con el roce con la rueda, neumáticos reventados. Entonces, tal vez esa tecnología a la que aludía de los autos, por el tema de la presión, de la temperatura de los neumáticos, tal vez se puede aplicar también en los ciclistas, ¿ya? Pero ahí que, a ver, podemos considerar que un mercado tal vez más pequeño, tal vez el impacto que genera un siniestro en el ciclista no es la misma energía que se libera en el caso de un accidente o un siniestro cuando hay un automovilista involucrado. Claramente, también te aludía, Fabián, al tema comunicacional. Claramente, cuando hay un siniestro con un vehículo involucrado, para qué decir, un camión, un bus, vemos que comunicacionalmente tiene otra repercusión, ¿ya? Hasta el día de hoy, por lo menos personalmente, recuerdo el fallecimiento del grupo de hinchas de O'Higgins de Rancagua. Yo soy muy fanático del fútbol, así que van a entender ese ejemplo, pero que eso ha significado que haya un espacio reservado en el Estadio del Teniente, que no se toca, que es precisamente en recuerdo de esas víctimas. Entonces ahí uno va viendo cómo diferentes siniestros marcan a un grupo de personas, ¿ya? Hace un par de meses, 3 meses, si no me equivoco, murió una persona también en Providencia, producto de una maniobra imprudente sumado a un exceso de velocidad. Eso ha provocado que la misma alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, esté evaluando cámaras de velocidad, también el hecho de mejorar la infraestructura
entre otras cosas de ciclovía. Entonces, lo que, como lo vemos desde Mutual de Seguridad, es que tratemos de mover ese cerco hacia algo más preventivo que reactivo, ¿ya? Lo que vemos es que lamentablemente tienen que ocurrir pérdida de vidas humanas para poder impulsar algunos de estos cambios, no solamente tecnológicos, ¿no? Aquí hablo en general, pero como he dicho en otras oportunidades, si con una de estas intervenciones ya una persona se empieza a poner el cinturón de seguridad, ya para mí es ganancia. Ya hay un cambio de mentalidad. Y eso es lo que buscamos inculcar en las diferentes instancias que tenemos. Así que eso, perdón, Fabián, si me fui un poco por las ramas, pero... No, al revés. Muchas gracias por la profundidad. Creo que le da más claridad a las personas que están acá. Y volviendo a las preguntas del chat, ¿qué crees tú respecto de esta experiencia, pero aplicada a nivel de empresa? Y por otro lado, si puedes ahondar un poco en la experiencia a nivel internacional, si han resultado o no, de lo que tú mostrabas, recuerdo la implementación de los teleradar en España, pero no sé si con tu expertise nos puedes contar alguna otra iniciativa que haya sido exitosa. A ver, lo que uno ve en materia de prevención en materia internacional, a nivel de empresa está todo bien, o sea, vamos bien avanzado. ¿En qué sentido? En que generalmente las empresas, principalmente el rubro minero, que son las que están más avanzadas, son empresas multinacionales. Entonces, el estándar de seguridad que se aplica en Australia, en Finlandia, en Estados Unidos, también se exige acá, ¿ya? Ahora, depende mucho también de quién esté liderando ese proyecto acá, ¿ya? Una cosa es contar con GPS en todos los autos y que a uno le alerten sobre los excesos de velocidad. Pero otra cosa es gestionar esos excesos de velocidad, esas malas conductas, ¿ya? No sé si nombrar empresas, pero me ha tocado incluso conversar con personas que están a cargo de este tema, precisamente en el rubro minero, donde la verdad es que ahí son muy rigurosos, e incluso el poder que tiene esa persona liderando temas de seguridad vial llega a tal punto de poder quitar la licencia incluso al conductor del gerente general de la empresa. Entonces, claro, cuando el gerente general le quitan el conductor, va a reclamar y dice, oye, pero me va a dejar sin conductor. Bueno, a ver, yo estoy a cargo de este tema, ese no es un problema mío. Aquí el conductor realizó una serie de excesos, una serie de exposiciones a un riesgo innecesario, de manera que yo no lo voy a exponer ni a él, ni a ti, ni a terceras personas a un riesgo que no corresponde. ¿Ya? Entonces, si vemos ese nivel de rigurosidad a todo nivel, probablemente lleguemos al cero accidente, como se le llama, ¿ya? O al cero fatal. Pero claramente hay un largo camino y en ese sentido, bueno, ahí tú lo conoces también de primera fuente, Fabián, son temas que se trabajan a nivel cultural, organizacional dentro de la empresa, ¿ya? Cuesta mucho cuando se trabaja sobre un conductor en particular. Aquí, ¿esto viene de la alta gerencia o es difícil que permee al resto de la organización? ¿Ya? Entonces, eso es una parte. Y por otra parte, también adelantando un poco, ya que tengo el chat ahí abierto, algo vi sobre el tema de licencia. La verdad es que en Chile, a diferencia de lo que se puede creer, tiene un sistema bastante riguroso de otorgamiento de licencia, ¿ya? Hubo un cambio, y voy a dar un ejemplo en ese sentido, un cambio, si no me equivoco, en el 2013, donde se hizo una modificación al examen teórico, ¿ya? Y eso pasó, o eso hizo que de un 95% de aprobaciones
se bajara un 50%. ¿Ya? Entonces, a ver, esto un poco, no sé cómo llamarlo, pero es difícil poner el cascabel al gato en esta cuestión, porque cuando uno es más riguroso en el otorgamiento de una licencia, en este caso, vemos también que el mercado negro se empieza a mover y hay licencia falsa y una serie de, para qué decir, hay todo un mercado negro respecto de los permisos de circulación. Entonces, son otros problemas que se dan también y que eventualmente se pueden solucionar con una mayor tecnología. Un sistema unificado de permiso de circulación, tal vez un sistema que permita que Carabineros fiscalice simplemente códigos QR, por dar un ejemplo, y de esa manera se sepa si el permiso de circulación es válido o no. ¿Ya? Pero volviendo al tema de la licencia, y hay un pequeño ejemplo. Para no hablar de mí, voy a decir que un amigo. ¿Ya? Un amigo me comentaba que cuando le tocó dar su licencia de conducir, él practicaba con su padre, entonces el papá le preguntó, oye, ya, pregunta número 10. Y él decía, sin que le hicieran la pregunta. Porque antes era solo de memoria. Era un cuestionario de memoria con preguntas fijas y respuestas fijas. Ahora no. Ahora yo les aseguro que si alguien quiere obtener la licencia de conducir y no se ha leído el libro del conductor, no hay ninguna posibilidad de que pase el examen. Ninguna. Entonces, ¿han habido mejoras? Sí. Claramente, a donde se podría llegar, también un avance tecnológico, es lo que se da en España, que es la licencia por punto. ¿Ya? Que hay ciertas infracciones que, al margen de multa, tienen una sanción de puntos. Tú dispones de ciertos puntos y cuando los pierdes, pierdes la licencia. ¿Ya? Ahora, lo que indica un poco el itinerario respecto de la aplicación de estas políticas públicas es, primero implementa un sistema que controle la velocidad y luego vamos al carnet o a la licencia por punto. ¿Ya? Yo sé que la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito está trabajando en este sentido, ¿ya? Pero por ahora la clave está 2 pasos antes en cuanto a la licencia, que es unificar este sistema que, digámoslo así, es arcaico, ¿ya? Cuando estaba a cargo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, me tocaba hablar también con muchos jueces de policía local, pero directores de tránsito principalmente, donde muchos me decían que existía el lunes de los duplicados. Dice, pero ¿cómo que eso de los lunes de los duplicados? Claro, me decía. A las personas que le quitan la licencia el sábado o el domingo, van el lunes a la municipalidad y piden un duplicado. Entonces tienen el duplicado y siguen manejando. Como esta información no está en línea, se puede permitir eso. ¿Ya? Entonces lo que se busca, o el proyecto que está liderando la CONACET ahora, es precisamente eso. Es tener unificada toda esa información de manera que estas personas más, comillas, vivas, si se les quiere llamar de cierta, últimamente imperaba la cultura del winner en todo Chile, vemos que hay que ir erradicando ese tipo de malas prácticas. ¿Ya? Eso, don Fabián, tal vez también me fui por las ramas también, pero... No, todo comentario es valioso porque viene de alguien que se maneja en el tema, entonces no es como leerlo en la cuarta. Pero, y por último, atendiendo a las preguntas que hay por parte de los asistentes, ¿cuáles son tus expectativas para el 2023 en cuanto a cifras? ¿Crees que esto sigue al alza? ¿Cómo ves tú el panorama en accidentabilidad? A ver, a nivel país, yo lamentablemente sí, lamentablemente va al alza. Quiero tratar de ser realista, no solamente pesimista, que tal vez se puede interpretar de esa forma, pero las cifras un poco hablan por sí solas. Ya el 2021 fue un mal año, el peor de los últimos 10 años. El 2022 va un 10% peor que el 2021.
Y sumada a una serie de factores, creo yo que el 2023 no debiese ser una excepción, ¿ya? El hecho de más vehículos circulando, o más usuarios de tránsito circulando. Recordemos también que con el COVID, que está relacionado también con los gráficos que mostré respecto a la evolución del mercado automotriz y de motos. Pero recordemos que con el COVID muchas personas trataron de, comillas, bajarse de la micro, bajarse del transporte público por miedo a los contagios, ¿ya? Entonces adquirieron un vehículo, y en ese sentido, como decía, más usuarios de tránsito compartiendo la misma infraestructura, probablemente existan más roces, ¿ya? Lo clave, y no es solamente un mensaje de la Mutual de Seguridad, sino que en general lo que debemos tener cuidado con este tema es que esos roces, esos siniestros de tránsito tengan la menor consecuencia posible, ¿ya? Ahí, bueno, tú Fabián, a mi modo de ver, eres experto en este tema, pero respecto de la frecuencia versus la gravedad, ¿ya? Y en ese sentido, creo yo, estamos todos de acuerdo que probablemente vamos a preferir tener, comillas, 20 topones al año en el auto, que tener que lamentar el fallecimiento de una persona. Yo estoy poniendo casos bien extremos, ¿no? ¿Ya? Pero se entiende a lo que voy, ¿ya? Y en ese sentido, tratando de redondear un poco el punto de la respuesta, me cuesta creer que el 2023 sea un buen año en materia de seguridad vial, en general, ¿ya? Mi apuesta personal es que el 2023 se apruebe este proyecto CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que son las cámaras a las que hacía alusión, pero el impacto de ese proyecto se va a ver en 3, 4 años más, ¿ya? Entendiendo que esto tiene una aplicación gradual, se entiende también que, a diferencia de los fotorradares que se aplicaron entre el 1999 y el año 2000, lo que buscan los radares de velocidad es que se ubiquen en lugares donde ha habido un mayor número de siniestros de tránsito, ¿ya? O en lugares donde han habido pérdida de vida humana, ¿ya? Entonces, en ese sentido ya hay una diferencia entre los fotorradares que se aplicaron antes y los radares de velocidad que se buscan aplicar ahora, ¿ya? Al margen de que los radares que se quieren implementar ahora también, por ley, o al menos eso es lo que dice el proyecto, dudo que se elimine esa parte, deben estar muy bien señalizados, ¿ya? Porque la idea del proyecto no es recaudar, sino que es que la gente cambie la conducta, ¿ya? Y de esa manera, consecuentemente, salvar vidas, claramente, ese es el foco del proyecto. Ahora, lo que está demostrado es que muchas personas hacen caso omiso a esta señalización e igualmente exceden la velocidad en estos lugares donde se está captando la velocidad, ¿ya? O captando estos excesos. Entonces, en ese sentido, de que se va a recaudar plata, eso es un hecho también. ¿Es el principal objetivo del proyecto? No. Es una consecuencia de todo lo que hemos venido comentando. Pero como comentaba, idealmente, implementándose este proyecto durante el 2023, el impacto lo vamos a ver 2026, incluso 2028, ¿ya? Lo importante a mi modo de ver es dar ese primer paso en materia de control de velocidad. De hecho, ayer estábamos haciendo comparto parte de un estudio que estamos realizando con investigadores españoles, precisamente que implementaron este proyecto allá hace más de 20 años. Y uno de los problemas que veía de la realidad chilena es que de los
6 millones de autos, un poco más, que componen el parque vehicular, vemos que tal vez el 0,5 es fiscalizado en temas de velocidad, ¿ya? Entonces, para que una persona sea fiscalizada y multada por tema de velocidad, o sea, de ahí que le entreguen la boleta, que le entreguen la infracción, y de ahí que vaya a comprarse el Kino o el Loto, porque la verdad es que las probabilidades de que uno lo fiscalicen son bajas. Entonces, en ese sentido, lo que busca no solamente este estudio, sino que el mismo proyecto CATI, es contar con una mayor fiscalización en diferentes puntos del país y de manera simultánea 24/7. ¿Ya? Todos somos testigos aquí de cuando un carabinero está fiscalizando velocidad, está 3 horas, como mucho 6 horas, pero no va a estar 24/7 fiscalizando. No tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces, de esa manera la tecnología, al menos por la experiencia internacional que conocemos, ha sido clave para salvar vidas. Y ese es un poco el foco que le he querido dar a esta conversación, es decir, cómo algunas innovaciones tecnológicas han permitido salvar vidas. Muchas gracias, Luis. Agradecemos tu tiempo y tu valiosa charla. Muchas gracias por este espacio. Y damos por concluida esta presentación. Sí, por favor. He invitado también, muchas gracias Luis, excelente la presentación. En realidad hay que aportar en este tema de seguridad vial. Y también quería dejar invitada a la gente para mañana y pasado mañana. Vamos a ir a Cyber Security, o sea, seguridad cibernética, Cloud Governance, que van a presentar Víctor Heredia y Nicolás Gárate, y próximamente vendrá Roxana Sagüez y Julio Sotelo en el tema de algoritmos. Así que los dejamos para las próximas jornadas también invitados. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Luis, y muchas gracias, Fabián. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Diana, a ti, Claudio, y Fabián por la invitación y las coordinaciones. Pobre Diana, digo yo, porque sufrió conmigo y de repente no le contestaba los correos, entonces... No, nada, nada, todo bien, todo positivo. Y espero que sigamos haciendo cosas, porque la verdad es que es súper interesante el tema. Y yo sé que, bueno, Fabián lo interrumpí, pero de verdad que hay que educar, digo yo, a las personas, a los alumnos en estas temáticas. Son desconocidas y hoy día se están aplicando muchas herramientas para mejorar o para evitar, en el fondo, que nosotros tengamos accidentes de diferentes maneras, no solo vial, sino que también Mutual se dedica a otro tipo de accidentabilidad. Entonces, no, es como muy interesante la problemática, así que ojalá ahí que es invitado para otras ocasiones. Muchas gracias, de verdad, y a todos que nos vemos mañana. Vengan Feliz de todos. contribuir. Dale, que les vaya muy bien. Gracias, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.